Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, queremos agradecer a los medios de comunicación por su presencia este viernes en la Cámara de Diputados y por su interés que siempre han mostrado en este tema de mayor relevancia que el día de hoy vamos a platicar, a comentar con ustedes, que es el tráfico ilegal de armas que vienen de Estados Unidos hacia México. Reconocemos siempre su asistencia y labor profesional, que son fundamentales para la sociedad mexicana, y que conozcan de primera mano la gravedad de este tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México. En primera instancia, antes de entrar en este tema, que va a ir muy dirigido y reflexionar lo sucedido el domingo pasado en Jalisco, queremos hacer un gran reconocimiento y felicitaciones a nuestra Presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, por su conducción y liderazgo en materia del Gabinete de Seguridad Pública y en la construcción de la paz de nuestro querido México. Igualmente a las Fuerzas Armadas de México, así como a los elementos de la Guardia Nacional y demás corporaciones en materia de seguridad pública que con valor, disciplina y entrega absoluta enfrentaron una vez más el desafío del crimen organizado. Reconocemos al Ejército Mexicano que participó en esta acción cumpliendo con honor su deber en defensa de las y los mexicanos. Aprovechamos para expresar nuestras más sentidas condolencias a las familias de nuestros compañeros. Su sacrificio no será en vano. Recordamos siempre desde esta Cámara de Diputados su valentía y compromiso al servicio de nuestra patria. En esta ocasión quiero agradecer mucho la presencia de las diputadas, nuestra compañera y amiga, la diputada Selene Ávila, muchas gracias por estar acá, la diputada María Rosete, por encontrarse igualmente el día de hoy, y a nuestra querida doctora Leticia Bonifaz, experta en la materia de derechos humanos a nivel internacional. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí. El objetivo es comentarles el interés y la importancia que tiene este tema del tráfico de armas ilegal de Estados Unidos hacia México. Hay un gran trabajo permanente y con una gran decisión de todas y todos los diputados por dar seguimiento a este tema que, sin lugar a dudas, esta combinación armas, fentanilo, drogas, ha generado un índice de violencia desmedido. Un índice de violencia que les dejo dos datos ahí para arrancar con estos comentarios. Primero, en la comisión de cualquier delito que se genera aquí en nuestro país, el 70% se encuentra la presencia de armas de fuego. Y está comprobado, ya reconocido por instancias, oficinas dedicadas a ello de Estados Unidos, que alrededor del 78% de estas armas proceden de Estados Unidos. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿cómo llegan estas armas a México? ¿Cómo llegan a través de esta generación del país que produce más armas a nivel mundial como es Estados Unidos? ¿Cómo llegan armas de alto calibre, automáticas y semiautomáticas a México? Lo vimos en el operativo de Jalisco este fin de semana, en donde se decomisaron armas de alto calibre que, sin lugar a dudas, generaron más violencia. Hay que poner el tema en la agenda pública. La presencia de armas genera violencia, y esta violencia lo que ha ocasionado en cada rincón de nuestro querido México es temor, miedo, genera actos de desesperación de la población ante el exceso de la violencia. Son actos que los podemos calificar como actos de terror, como actos de horror en la vida cotidiana, que
que impactan, sin lugar a dudas, de manera permanente en el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier familia, porque la presencia de armas más la suma de drogas nos da como resultado el incremento de la violencia. Y el incremento de la violencia que lo volvimos a vivir el domingo pasado y que se genera día con día y se ve reflejado en las familias mexicanas, porque esto genera también víctimas que se adelantan, que fallecen y víctimas que se quedan por lo mismo. Por ello es importante el día de hoy comentarles que desde el Poder Legislativo estamos invitando la suma de todas y todos a poder reforzar las acciones para decir un alto al tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, un alto a ese tráfico ilegal del más del 78% de armas. Les dejo otro dato. Se calcula en estudios realizados un promedio de alrededor de 500,000 armas de todo calibre, sobre todo de alto poder, que vienen de manera ilegal de Estados Unidos a México. Imagínense, en un promedio de 10, 20 años, están circulando en México más de 10 millones de armas ilegales. En contraposición, aquí en México, para la obtención de un arma, existe exclusivamente un lugar donde obtenerlos, a través de la Defensa Nacional. Allá, en Estados Unidos, hay más de 70,000 lugares donde se pueden conseguir las armas con la mayor facilidad y que son introducidas de manera ilegal a nuestro país. Entonces, el primer llamado que hacemos en la suma de las y los legisladores, que hoy aquí de una manera muy firme y decidida, la diputada Selene Ávila, la diputada María Rosete, un servidor, estamos y decimos alto al tráfico ilegal de armas, alto al flujo irregular y decimos no a la violencia que afecta la vida cotidiana. Y por ello, también el día de hoy nos acompaña nuestra querida doctora Bonifaz, que nos va a comentar sobre los temas en materia que se han hecho desde nuestras diferentes instancias del país hacia las acciones a nivel internacional para parar este flujo de armas. Entonces le pedimos a la doctora Bonifaz, haga uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias, diputado Valdés. Yo creo que es muy importante, a raíz de lo que vimos el domingo pasado, que revisemos cómo México ha tenido una postura muy clara en relación al tráfico de las armas. Y esto viene de hace 2 años y medio, cuando el canciller Marcelo Ebrard dio instrucciones desde la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se buscara la vía jurídica para parar la venta de armas en Estados Unidos y para que se hiciera responsables a las empresas que venden armas. Porque ¿quién arma al narco mexicano? ¿Cómo llegan las armas? ¿Y por qué estas armas luego no solo dan pie a homicidios, a personas lesionadas, a secuestros, a personas desaparecidas? El impacto de las armas es muy grande, pero lo que hoy quiero recordar es que hace 2 años y medio se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a iniciar 2 acciones legales en Estados Unidos para que en aquel país se frene a las empresas que trafican las armas con muchísima facilidad. La fabricación y sobre todo la venta de armas es muy fácil en Estados Unidos. Se puede conseguir armas en tiendas de autoservicio y por esa razón vinieron esas 2 denuncias que se interpusieron ante cortes de Estados Unidos, pero hay una medida adicional a la que me quiero referir hoy, y fue que se le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva
que tiene que ver con cuál sería la responsabilidad de estas empresas por el daño que puedan generar hacia los derechos humanos. Pongo un poco en contexto qué es una opinión consultiva. Como saben, nosotros en América Latina tenemos un sistema de derechos humanos y que tiene su eje en dos instituciones, en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana puede interpretar el Pacto de San José y puede interpretar otras convenciones internacionales que directamente están relacionadas con derechos humanos. Entonces, el 11 de noviembre de 2022, el entonces canciller solicitó a la entonces embajadora de México en Costa Rica que a nombre del Estado mexicano se hiciera una solicitud de opinión consultiva pidiendo básicamente un pronunciamiento de la Corte en tres sentidos. ¿Por qué es relevante hoy? Porque después de 2 años y medio, el próximo 5 de marzo, vamos a revisar qué dice la Corte, porque se va a emitir esta opinión consultiva el 5 de marzo. ¿Qué le pidió el Estado mexicano a la Corte? Primero, que diga si es deber de los estados de proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las empresas que operan en su territorio a través de políticas públicas, pero en especial el establecimiento de instancias judiciales que permitan a terceros accionar los mecanismos estatales para impedir los abusos de quienes fabrican armas. Este sería el primer punto, porque los ciudadanos se encuentran imposibilitados para ellos tener acceso vía jurisdiccional a la defensa por los daños que ya no son colaterales porque hoy están en el centro del problema. 2, se le pidió que señale si se aplica la debida diligencia que deben observar todas las empresas para identificar, prevenir y mitigar las cuestiones negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. Y 3, si hay responsabilidad sobre las propias actividades de las empresas o aquellas que guarden relación directa con sus operaciones, propuestas, servicios, los servicios prestados en sus relaciones comerciales. Las empresas, dijo el Estado mexicano, deben ser llamadas a cuenta por afectaciones a derechos humanos. Esta opinión consultiva que se solicitó hace 2 años y medio fue acompañada por Bolivia, por Colombia y por Costa Rica y por muchas asociaciones civiles que presentaron amicus curiae. Amicus curiae o amigos de la Corte es dar más argumentos para que esta opinión consultiva tenga sustento. La relación entre empresas y derechos humanos ya es algo que ha venido Naciones Unidas insistiendo en que se debe reforzar, porque a veces ya se vio, no solo los estados violan derechos humanos, sino las empresas violan derechos humanos, y donde hemos visto actuar hasta ahora a la Corte Interamericana ha sido en empresas que provocan daños a la salud, en empresas que provocan daños a medio ambiente, y recientemente ha habido opiniones consultivas y resoluciones de la Corte, como el caso de la Oroya frente a Perú, en donde se ve la afectación de las empresas extractoras y quienes explotan minas afectando medio ambiente y derechos humanos. Recientemente la Secretaría de Economía de México dio un anuncio de cuántas concesiones y qué rescate se hizo de territorios que deberían haber estado siempre protegidos, y allí sería otro ejemplo donde la Corte se ha pronunciado en la relación de las empresas y los derechos humanos. Pero por primera ocasión, a solicitud del Gobierno de México, esta opinión consultiva sobre armas y derechos humanos vamos a poder tener acceso a ella el jueves próximo, el 5 de marzo, y seguramente habrá algo que va a ser la guía
el faro para que no solo México, sino toda América Latina se pueda defender de aquellas empresas que hoy ilícitamente inundan con sus armas a personas que trabajan de manera ilícita al margen de la ley, pero que tienen afectaciones a personas y a derechos humanos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, doctora. Ahora le pedimos haga uso de la voz a la diputada María Rosete, que nos va a hacer comentarios al respecto. Muchas gracias. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, a nuestros compañeros diputados, diputadas y a la doctora Bonifaz. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Yo quiero hablar sobre las víctimas del tráfico de armas, porque cuando hablamos del tráfico ilegal de armas, no estamos hablando de comercio, estamos hablando de muerte. Estamos hablando de niñas y niños que quedaron huérfanos, de madres que entierran a sus hijos, de colonias enteras que viven bajo permanente sonido de los disparos. En México, más del 80% de las armas aseguradas en escenas del crimen provienen ilegalmente de Estados Unidos. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios datos oficiales y los rastreos internacionales. Esas armas, por supuesto, que no aparecen solas. Alguien las fabrica, alguien las vende y alguien permite que crucen la frontera. Y quienes pagan las consecuencias son nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras colonias, porque cada arma que entra ilegalmente al país fortalece al crimen organizado. Y mientras aquí enterramos a nuestros jóvenes, a nuestros muertos, allá se enriquecen con la venta indiscriminada de rifles de alto poder que terminan en manos de criminales. Por eso México decidió dejar de guardar silencio y levantar la voz. Y ahí hay que reconocer una estrategia sin precedentes, encabezada, como ya bien se dijo, desde la diplomacia mexicana. En el 2021, siendo canciller Marcelo Ebrard, impulsó una acción histórica que fue demandar en tribunales estadounidenses a fabricantes y distribuidores de armas por prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilegal hacia nuestro país. La demanda presentada por el Gobierno de México contra fabricantes de armas en Estados Unidos marcó un antes y un después. Esta demanda no fue solo un acto simbólico, fue un acto de dignidad nacional. Porque la violencia no puede seguir siendo un negocio para unos cuantos y una tragedia para otros. Quiero decirlo con claridad, defender a las víctimas no es ideología, es humanidad. Quien minimiza el tráfico ilegal de armas, minimiza el dolor de las familias mexicanas. Quien se opone a exigir responsabilidad internacional, les da la espalda a nuestras víctimas. Debemos ser firmes, no podemos permitir que la soberanía de México se siga vulnerando por un flujo ilegal que desangra a nuestro país. Las víctimas de tráfico de armas no necesitan discursos vacíos, necesitan justicia, necesitan prevención y acciones contundentes. Hoy no hablamos de estadísticas, hablamos de vidas. Y por cada vida arrebatada por un arma ilegal, esta Cámara tiene la obligación de no callar, porque la paz no se suplica, la paz se defiende. Por eso quienes estamos en contra del tráfico ilegal de armas, estamos emprendiendo acciones que permitan pacificar a nuestros pueblos, a nuestros barrios y a nuestras comunidades. Ejemplo de ello es el esfuerzo que se está realizando en uno de los barrios más emblemáticos de nuestro país, el barrio de Tepito, donde hace más de un año inició un proceso de reconciliación y pacificación, con acciones concretas que colocan al deporte, en específico al boxeo, como una herramienta real de transformación social. Por eso los invito a la Jornada de Boxeo por la Paz, que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo a las 17 horas en la Plaza Tlaxcuaque, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Rosete. Le pedimos el uso de la palabra a nuestra compañera, la diputada Selene Ávila. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo especial para el canal del Congreso, que siempre está también aquí con nosotros acompañándonos, y a quienes nos siguen en las diversas plataformas, sobre todo en Internet, a través de comunicación social de la Cámara Baja. Gracias, ya lo han dicho mis compañeras, mi compañero y mi querida doctora Leti Bonifaz. Yo nada más cerraría. No al tráfico ilegal de armas. Esa es nuestra postura, ese es el posicionamiento que queremos fijar aquí. Y también decirles, una vez más, que tenemos que poner en el radar de la agenda pública la resolución, la opinión que va a emitir, mejor dicho, la Corte el próximo jueves, para que todas y todos estemos atentos. La Cámara de Diputados se compromete. Estoy segura que mis compañeros, inclusive de otras bancadas, porque yo he platicado con ellos antes de venir a esta conferencia, pues van a acompañarnos, porque no es un tema de partidos, es un tema de soberanía, es un tema de defensa, no nada más de las y los mexicanos, que no obedece a un instituto político. Entonces, tenemos que tomar acciones. Anunciamos nosotros también, un grupo de amigos, estamos preparando y afinando algunos ajustes a marcos legales, derivado de las pasadas reformas en materia constitucional de abril, donde se tocó el artículo 19 de la Constitución. En lo que respecta a prisión preventiva oficiosa, se agrega para quien pues trafique con armas de uso exclusivo del Ejército. Si bien es un avance, pues no resuelve el problema de fondo, porque necesitamos trabajar en todas las caras del prisma. Se está trabajando desde la seguridad pública, desde la seguridad nacional, desde las políticas públicas en ambas materias, desde la política social, en el andamiaje jurídico. El Congreso de la Unión tiene que hacer lo propio. Entonces estamos dándonos a la tarea de la revisión de todos los marcos legales que puedan hacer esta lucha frontal contra el tráfico ilegal de armas, este flagelo, mucho más efectiva. Entonces, en la parte jurídica de las leyes que nos toca a nosotros, ¿qué podemos hacer? Ya estamos en ese trabajo que es muy robusto. De entrada necesitamos hacer ajustes al Código Penal Federal, por ejemplo. Este es un delito de orden federal. Más allá de si nos vamos con los códigos locales, hay que tocar primero el federal y otros ordenamientos. Es lo que estamos llevando a cabo en un trabajo muy disciplinado y acucioso, y que daremos a conocer en los próximos días. Entonces, nada más no quitar la mirada del objetivo, exigir a los Estados Unidos que haga mucho más en el control del tráfico de armas. El otro día estábamos en una presentación de un libro, aquí la semana pasada, y me impactó el comentario del autor, que el libro se llama La violencia que vino del norte, que decía, es más fácil en Estados Unidos, es real el equiparable que hace. En Estados Unidos es mucho más fácil comprar un arma que fumar cuando eres menor de edad. De ese tamaño es la problemática. De ese tamaño son las cifras que nos compartía mi querido Jesús Valdés, donde habla de prácticamente 500,000 de armas ilegales circulando, donde están presentes por lo menos en el 78% de los delitos que se cometen hoy por hoy en México y que tenemos que detener. Basta de estarnos diciendo que nosotros no hacemos nada. Creo que ya ha quedado probado y confirmado que el Estado es fuerte, que el Estado está trabajando, que no es fallido, como muchos han querido decir, que la presidenta es mucha presidenta y que tenemos a las Fuerzas Armadas también de nuestro lado. Entonces, ya no podemos aceptar esa narrativa estadounidense de esto es solamente porque ustedes no hacen nada y entonces, y por favor, las armas no las producimos nosotros y estamos armados hasta los dientes. Basta ya. El llamado es no más tráfico ilegal. ¿Y qué vamos a hacer nosotros desde nuestra trinchera para combatir este flagelo? Muchísimas gracias. No dejen de tener en el radar, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, esta resolución, esta opinión de la Corte Interamericana el próximo jueves, que como ya dijeron aquí mis compañeros, hay que destacar. Y de verdad es que honor a quien honor merece en este caso, pero el trabajo de la Cancillería fue fundamental. Si la Cancillería, entonces, como ya lo señalaron mis compañeros, estaba al frente Marcelo Ebrard en aquel tiempo, no hubiera emprendido estos litigios internacionales, pues no tendríamos ningún instrumento, ninguna voz en el exterior que pudiera señalar
lo que está ocurriendo con Estados Unidos y su venta desenfrenada de armas y con las armerías. Entonces no podemos dejar que esto se quede así. Hay que darle seguimiento, las y los invito a que estemos atentos el próximo jueves y aquí volveremos a estar para compartir y comentar lo que resuelve la Corte. Dicho sea de paso, platicamos con quien lleva este litigio en los Estados Unidos antes de esta conferencia de prensa. Muy probablemente esté la próxima semana aquí con ustedes también para dar una entrevista y vamos a seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias, que pasen una espléndida tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Les preguntaríamos, pasaríamos a la sección de preguntas. Si nos hacen favor saber alguna pregunta, estamos a sus órdenes. ¿André? No hay. Muy bien. Pues agradecemos de nueva cuenta la asistencia de los medios de comunicación, todo el apoyo del canal del Congreso. Agradecemos enorme la presencia, asistencia de la doctora Bonifaz, de mis compañeras y amigas Selene Ávila y María Rosete, diputadas igualmente. Gracias a todos y a todos.